Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito, brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Quisiera que todos repitamos el versículo 11, que dice: conforme. Otra vez. Amén. Muy fácil de aprenderse, ¿no? A ver, otra vez. Otra vez. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cierren las Biblias. Repitamos otra vez. Amén. ¿Qué propósito será? Muchos principios que sustentamos en la vida cristiana derivan de este principio, de aquel que ahora mismo acabamos de repetir. El propósito eterno de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. El saber que Dios quiere formarnos a su imagen nos ayuda para que nuestra vida tenga sentido. El saber que Dios quiere formarnos a imagen, esto va a ayudar y nuestra vida va a tener un sentido. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Qué imagen ustedes tienen de Dios? Buenos días. Amén. ¿Alguien más? Formarnos a su imagen. Cada uno somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿no es cierto? Somos hechos a imagen. Tenemos espíritu. Dios es espíritu. ¿Tenemos mansedumbre o no? ¿Somos sabios? ¿Somos perfectos? Llegamos, caminaremos a ser perfectos. El apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, habla que este secreto, que este propósito estaba oculto en el pasado a los hombres del Antiguo Testamento y que ahora fue revelado a la iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos herederos de esa revelación a través de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios corrió el velo. Eso que estaba oculto ahora nosotros ha sido revelado. Y este
Y esta revelación lo hace posible a través de nuestro Espíritu Santo y le da la revelación para aquellos que el Espíritu Santo lo quiere revelar. Amén. Por lo tanto, aquí hemos recibido la revelación del reino. ¿Cuántos han recibido la revelación del reino? Amén. Quiero ver manos levantadas. Y así no se van a dormir tampoco. Nosotros hemos recibido la revelación del reino. Por lo tanto, somos privilegiados, pero también somos responsables de poner en práctica. Es un privilegio que tenemos nosotros. Pero también somos responsables de practicarlo y de comunicar al mundo lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios te ha dado. Tienes que poner por obra y dar a conocer al mundo. Eso que era algo oculto fue revelado por medio de Jesús, y ahora tú puedes entender porque el velo fue levantado. Cuando ustedes van a una obra, a un teatro, a ver una obra de teatro, ¿qué hay? Por ejemplo, están ustedes sentados. ¿Qué hay? Primeramente, ¿qué hay? Hay un telón, ¿no? Y atrás del telón está la gente preparándose. Ustedes saben qué es. Por ejemplo, el Rey León, ¿no? Dicen, voy a ver al Rey León. Pero, sin embargo, no saben adentro cuántos son, cuántos están disfrazados, qué escenas va a haber, nada de ello. Lo único que ustedes están sentados esperando ese momento de que ese telón, ese velo sea corrido para poder ver lo que hay detrás. Y cuando ese velo es corrido, ¿cómo quedan nuestros ojos? Ay, dice, mira, solo vi en anuncios o en los pósters pegados, pero aquí en vivo y en directo es otra cosa. La gente, los hombres del Antiguo Testamento recibieron la revelación solo chispazos, pero nosotros lo hemos recibido completamente. ¿Por qué? Porque ese velo ha sido descubierto, ha sido quitado. Por lo tanto, hay en ti y en mí una responsabilidad de poner en práctica y de dar a conocer al mundo. No quedarte diciendo, bueno, es para mí y ya está. Imagínese usted, una pareja de recién casados, se enteran que van a tener un hijo, están contentos los dos, llega la hora del parto y le dice la esposa al esposo, mi amor, dice, vamos ya, no puedo más, tenemos que ir al hospital. ¿Qué tiempo esperaron? 9 meses, ¿no? Fueron al hospital, da a luz la chica, sale el esposo afuera y le dice, ya está, mi amor, vámonos. ¿Y el bebé? No, que se quede ahí. ¿Qué les parece esta escena? Esperaron mucho tiempo para decir ya está. Muchas veces se nos queda hacia nosotros. Ha sido revelada el reino de Dios, pero se queda ahí. No lo ponemos en práctica, ni tampoco queremos proclamarlo. Para saber si son padres buenos, tienen que poner en práctica con esa criatura que vino al mundo. Pablo dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5.
Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tengo aquí una versión en el lenguaje actual que dice: después, antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Y no fue en ese momento, sino que dice que fue desde el principio. Dice que nos escogió. ¿En quién? ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿En quién nos escogió? ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, nos dio un destino de antemano para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es una buena noticia. De seres creados a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos esa revelación. Cada uno de nosotros, de los que está aquí sentado, tiene el Evangelio y tiene una buena noticia que compartir. De la misma forma que yo les puedo decir: te tengo un Evangelio, te tengo una buena noticia. ¿Qué noticia? Es que fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo e hija delante de Dios. El ser hijo de Dios es un privilegio. El ser hijo de Dios es el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Más que ser un presidente de la nación. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé qué es lo que está haciendo en mi vida, qué es lo que va a hacer y qué es lo que hará. Por lo tanto, ser hijo de Dios es un privilegio. No es pasar el tiempo, no es perder el tiempo, sino que es una alegría y un gozo que debe estar en ti. Amén. Amén. Ya terminamos. Yo cuando escuché y conocí el propósito eterno de Dios. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? A ver, está del lado de aquí de la izquierda. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. ¿Otra vez? Tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Aquí la del medio. Tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Cuando cada uno escuchamos del propósito eterno de Dios, sucedieron dos cosas en mi vida, y yo creo que también en la tuya, que cambió por completo nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Cuando entendí que Dios tenía un propósito para mí, de que Él quería ser Padre mío y que yo sea igual y semejante como su Hijo,
cambió mi forma de pensar y mi forma de ser. ¿Cambió la tuya también? Sí. Y el rumbo de toda mi vida, todo lo que decidí después está basado en estas dos cosas. Estas dos cosas son conocer el Evangelio del Reino y el señorío de Cristo. Lo que significa ser discípulo y lo que significa seguir a Cristo. El Evangelio del Reino y el propósito eterno de Dios es una unidad, es una sola cosa. El Evangelio del Reino y el propósito eterno de Dios es una sola cosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que es una sola cosa. Cuando conocí por primera vez el propósito eterno de Dios, fue a través de un ejemplo, y esto me ayudó muchísimo a entenderlo. Y les voy a leer y a explicarlo de qué forma. Y allí ustedes van a darse cuenta, van a irse dando cuenta que cada uno de nosotros igual éramos como esta historia que les voy a contar. Un hombre era escultor y que pasando por una zanja maloliente, lleno de barro, lleno de suciedad, lleno de aguas hervidas, le llamó la atención un pedazo de roca que sobresalía. Lo miró, se bajó del puente y se metió en el barro bien hundido. ¿Cuántos hicieran esto? Meterse en una zanja que da buenos olores, que van por ahí aguas hervidas. Le llamó la atención, dice, un pedazo de roca. Él fue y se metió. Yo me doy cuenta que a lo mejor se hundió hasta aquí. ¿Cuántos estuviéramos dispuestos, si algo nos llama la atención, e irnos y meternos a una zanja? No, dice, estamos todos unidos. Sigamos. Comenzó a darse cuenta que esta roca estaba mucho más hundida y que era mucho más grande de lo que él veía. También se dio cuenta que era un mármol de la mejor calidad que había para poder esculpir. Así que contrató operarios, hizo andamios y sacó del barro ese mármol blanco. Llevándole a su taller, lo limpió, lo lavó y apareció un mármol de 2 metros por 2 metros. Un trozo muy grande y brillante, resplandeciente. Pero todavía tenía unos poros que hacía falta limpiar, así que tomó algunos químicos, algunos cepillos y cepilló, hasta que quedó un trozo de mármol blanco, resplandeciente. En su estudio tenía la mejor calidad del mármol, de la roca para esculpir. Él comenzó con su mazo y su cincel a hacer una escultura, a trabajar ese pedazo de mármol limpio y resplandeciente, la mejor calidad. La historia que dicen fue que el escultor iba sacando el caballo de adentro del mármol y en el momento en que la escultura estaba por la mitad, un amigo que vio lo que estaba haciendo quedó maravillado y dijo: «Pero qué bárbaro, esto parece un caballo saliendo del mármol. ¿Cómo lo lograste?». Y el amigo escultor que estaba haciendo le dijo: «Es muy fácil, con el cincel y el mazo. Tienes que sacar todo lo que no sea caballo y tienes que dejar lo que es caballo. Así de fácil. ¿Qué tienes que sacar? Todo lo que no es caballo y dejar lo que es caballo». ¿Entendieron? Se me fue. ¿Dónde está? Se me fue el caballo. Por lo tanto, ahí con esto podemos entender el propósito eterno de Dios.
Jesús no podía morir en la cruz de ninguna manera. Si alguien le hubiese clavado un cuchillo o dado un tiro, no hubiese muerto nunca. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero sin pecado no hay muerte, por lo que Jesús no podía morir en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Porque Él cargó nuestros pecados. Jesús no fue un pecador, pero Él cargó nuestros pecados y por lo tanto, como Él cargó nuestros pecados, tuvo que morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Segunda de Corintios 5, 18 a 21. El que lo tenga, por favor. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículos 18 y 21. Alejandro, ¿lo lees, por favor? ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta el 21. Del 18 al 21. Del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Cuando venimos nosotros y nos arrepentimos y nos bautizamos, somos incorporados en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros nos hemos arrepentido. Hemos cambiado nuestra forma de pensar. Hemos cambiado nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar por medio del arrepentimiento. Pero ¿hemos entendido realmente qué es el arrepentimiento? Cuando hemos entendido lo que realmente, qué es el arrepentimiento, empezamos a poner en acción, diciendo, voy a dejar mi rebeldía y me voy a sujetar definitivamente al Señor. Ese es un cambio, un arrepentimiento y un cambio de mentalidad. Cuando yo me arrepiento, cuando yo dejo mi rebeldía y me sujeto definitivamente al Señor, allí se va a ir cumpliendo el propósito eterno de Dios, de tener unos hijos semejantes a Jesús, en la forma de andar, en la forma de pensar y en la forma de actuar. ¿Cómo caminaba Jesús por las calles? ¿De qué forma actuaba? ¿Qué pensaba? Esa debe ser nuestra actitud en cada uno de nosotros. Vivir como Cristo vivió. Andar como Cristo anduvo. Amén. El misterio espiritual que sucede es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados y Dios te hace de una roca inútil metida en el barro, te hace una roca limpia.
Y no solamente nos limpia de nuestros pecados, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos también de nuestras enfermedades interiores, sana nuestra alma, limpia la maldad que genera el pecado, aún la máquina del pecar, la del viejo hombre, lo crucifica y la elimina. Esa es la obra de la cruz que hizo Cristo. Por eso que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Como dice el Salmos 40, pacientemente esperé al Señor. Él me escuchó y oyó mi clamor. Él me sacó del lodo cenagoso. Así como este hombre sacó esa pieza tan valiosa del lodo cenagoso, también te sacó a ti del lodo cenagoso. Y por medio de la muerte, esa muerte de cruz, es que todas tus enfermedades, todos tus problemas fueron llevados. Y ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Dios te sacó del barro, te salvó, hizo la obra en tu vida porque ahora quiere formarte a la imagen de Cristo. ¿Qué es imagen? Que cada uno de nosotros seamos representantes vivos aquí en la tierra de Cristo Jesús. Dios quiere que tú seas el representante vivo aquí en la tierra de Cristo Jesús. Tiene que comenzar con el mazo y el cincel a sacarte todo lo que nos sirve, todo lo que estorba su obra, y tiene que dejar todo lo que sea Cristo en nosotros. ¿Estás dispuesto a ser cincelado por Dios? ¿Dolerá dar con el cincel? Imagínense si fuésemos esa roca o ese mármol a lo que le están dando con el cincel y el mazo. A veces salen chispas, ¿no? Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere tallarnos. Él quiere sacar el viejo Cristian y que quede un nuevo Cristian. Él quiere sacarlo a Cristian y que se refleje en esa escultura Cristo. ¿Estamos dispuestos a dejarnos tallar? ¿Cuántos están dispuestos? Yo estoy dispuesto. Aunque pase angustias, tribulaciones, problemas, pero dejarme tallar de Dios. Por ejemplo, es tremendo el dejarse tallar y ver lo que va quedando. Imagínense ustedes esos 2 metros por 2 metros de mármol. Así un trozo grande, no se puede apreciar nada. Y ayer, viendo mi cocina como está, que lo puede testificar Richard, cómo está mi cocina, los muebles de cocina están en el salón. El frigo hay que pedirle permiso para entrar al baño, al aseo. La cocina está, pero un desorden, está en construcción. Cuando yo empecé con un destornillador y un martillo a sacar los azulejos, qué fácil iba cayendo. Pero iba quedando así algo feo en la cocina. Y entraba y digo, qué horrible que está esto. Pero de ahí cuando ya se va poniendo el azulejo, va dando forma, va dando vida, va cambiando inclusive hasta nuestro gesto. De lo que tú estabas así, te dan alegría. Lo mismo quiere Dios. Algo que estaba en desorden, que no se podía ver, Dios por medio del cincel quiere tallarte y darte vida, darte gozo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:9 dice: nos llamó y nos salvó con llamamiento santo
no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde antes de la fundación de los siglos. La salvación fue por medio de Dios. Utilizó para levantarnos otra vez, ponernos en línea con su propósito eterno que se echó a perder en el jardín del Edén. Dios, desde antes de la fundación, ya tuvo un propósito con cada uno de nosotros. Aquellos que hemos leído Génesis, podemos ver en la primera pareja, en el primer hombre y la primera mujer, qué propósito tenía con ellos, cómo Dios se manifestaba en ellos, cómo se movía Dios y qué relación había con ellos. Pero sin embargo, ellos desobedecieron. Dios les dijo no y ellos dijeron sí. Ahora Dios dice sí y nosotros decimos no. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. Dios quiere ahora esculpir la imagen de Cristo en nosotros. No te limpió para muchas de las cosas que hacemos. Te limpió para mayores cosas. Te limpió para que tú te congregues. Te limpió para que tú seas un discípulo. Te limpió para que tú seas una coyuntura. Te limpió para que seas parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es aquella parte de la humanidad que viene a reconciliarse con Dios, con los hombres y consigo mismo. Por lo tanto, tú eres esa parte que se reconcilió con Dios, con los hombres y contigo mismo. Y eso lo está haciendo Dios por medio de su propósito. El Evangelio del Reino es el único que produce discípulos. La única iglesia que responde al propósito eterno de Dios es una iglesia de discípulos. La única iglesia que responde al propósito de Dios es una iglesia de discípulos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Nosotros decimos que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y una muy buena idea que también nos dice, vamos a verle en Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. Y ya había decidido que fueran semejantes ¿a quién? A su Hijo, para que el Hijo sea el mayor de entre nosotros. ¿Cuántos años estuvo Cristo en la tierra? ¿Cuántos años? Jesús estuvo 3 años sobre la tierra, porque Dios tenía que proveernos de un modelo. Teníamos que saber cómo era aquel que Él quería que fuésemos. Fuimos llamados para reproducir en nuestra vida la imagen de su Hijo. Dios quiere que sobre la tierra haya muchos Cristos. Mientras estuvo Jesús sobre la tierra, había un solo
Cristo. Mientras Jesús estaba en la tierra había un solo Cristo, pero Cristo dijo algo: es necesario que yo me vaya. Pero los apóstoles en ese momento, escuchando estas palabras, ¿qué dirían cuando Cristo les dijo: es necesario que yo me vaya? Yo creo que Pedro, con su carácter que tenía, le había dicho: pero Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde te vas a ir si estás bien con nosotros? Aunque te hacemos morir de coraje, estás bien con nosotros. Contigo comemos pan, contigo comemos pescado, no falta nada. Pero ¿sabe por qué? Fue necesario que Cristo se vaya. Porque si ustedes han leído los evangelios, ¿qué pasaba con los discípulos? Se peleaban, discutían, decían: ¿quién será el primero? ¿Cuál será el mayor? ¿Por qué? Porque todavía eran carnales. Aún caminando con Jesús, eran carnales. Y es por eso que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo les mande un consolador que estará con ustedes, que es el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió esto? En el día del Pentecostés, donde fueron bautizados con el Espíritu Santo los discípulos. Y desde ahí ellos dejaron de ser carnales. ¿Por qué? Porque Cristo ya no estaba al lado de ellos, sino que Cristo estaba en ellos. De la misma forma, Cristo está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora Cristo está en nosotros. Y fue necesario que Cristo se vaya. Fue necesario para que nosotros podamos entender lo que quiere Cristo de nosotros. Y ahora podemos decir que verdaderamente hay muchos Cristos y millones y millones y millones de Cristos. Y que seguirá habiendo millones y millones de Cristos. De un solo Cristo, ahora vemos muchos Cristos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Levante la mano el que tiene a Cristo en nosotros. Amén. ¿Y los demás? Me pierdo enseguida de dónde voy. Mientras estuvo Jesús sobre la tierra, había un solo Cristo. Por eso Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir a estar con ustedes y en ustedes, y ustedes van a poder demostrar la imagen de Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, vamos a ser representantes vivos de Cristo Jesús aquí en la tierra. Vamos a ser de edificación para aquel que esté al lado de nosotros, para tu prójimo, para el próximo. Ustedes van a poder demostrar la imagen de Cristo. Cuando tú vas por la calle, es Cristo caminando, porque Él está contigo y el Espíritu Santo está con nosotros. La imagen que tenemos que reproducir es la de Cristo Jesús, como Él lo hizo, como Él caminó, como Él amó, como Él perdonó y como Él habló. Esa imagen debemos tener, cada uno de nosotros. Amar como Él amó. ¿Cuánto le amas a tu hermano que está al lado tuyo? Pregúntale, ¿cuánto me amas?
¿Ya? A ver, Oscar, ¿cuánto te ama Ena? Mucho. Marco, ¿cuánto te ama Moisés? ¿Le has preguntado? Mucho. Muy bien. Beto, ¿cuánto te ama Gaby? ¿Y tú? ¿Cuánto es mucho? Pero, ¿cuánto te ama Guillermina? Luis, ¿cuánto le amas a Fausto? También se le ama. Como que no está convencido, ¿a que sí? ¿Saben, hermanos? Lo que le amas a tu hermano, eso le amas a Cristo. Lo que amas a tu hermano, lo que deseas a tu hermano, eso le amas y eso deseas para Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Cristo está en ¿quién? En nosotros. Por lo tanto, tu hermano, el próximo, estás viendo a Cristo. Aquí, entre Oscar y Ena, antes de que Ena sea esposa, primeramente es hermana en Cristo Jesús. ¿Sí? Mi esposa antes es hermana en Cristo Jesús. Por lo tanto, debo amarle como hermana y como esposa. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. No busca lo suyo. No se envanece, no se jacta. No dice, es que yo te doy amor según lo que tú me des. No. Alguien me contaba un chiste medio raro. Porque yo me reí poco, pero bueno, les voy a contar. Dice de un finlandés. ¿Cómo son los finlandeses, los hombres? Fríos, ¿no? Como que viven allá, hacen referencia del Polo Norte mismo. Fríos son, ¿no es cierto? Y su esposa estaba preocupada. Es que van a hablar y le dicen, mire, dice, estoy preocupado. Dice, ¿por qué? Porque mi esposo nunca me dice te quiero, te amo. Que están helados. Nunca le escucho decir. Y yo quiero escuchar decir que él me ama, que él me quiere. Bueno, dice, vamos a preguntarle qué es lo que pasa. Pues le llaman al esposo y le dice, mira, tu esposa está preocupado por esto, por esto, por este otro. ¿Y sabe lo que dice él? Pues ya le dije, y que cuando cambie de idea se lo diré otra vez. Ya le dije la primera vez que me casé que ya le amo. Pero si cambio de idea se lo haré saber. El que contó esto se veía con mucho gusto, con mucha sabiduría, hasta asimilarle, hasta darle vuelta. Digo, es verdad. Nuestras esposas, nuestros hermanos quieren saber cuánto tú lo amas. No basta una sola vez, como este ejemplo que les puse del finlandés, sino que continuamente, cada vez, debemos decirle que le amamos a través de nuestras acciones. O si cambiamos de idea, le haremos saber. Amén. Sigamos. Él habló lo que dijo en cada circunstancia, lo que hizo, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Dios no solo nos proveyó en Cristo el Salvador, el Redentor, el que nos va a rescatar, el que nos va a limpiar con su sangre, sino que nos proveyó el modelo para que sepamos cómo tenemos que ser, cómo quiere Él
que nosotros seamos. Cristo es nuestro modelo a seguir. Tenemos que ser como Cristo fue. Tenemos que andar como Cristo anduvo. En Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Haya pues, dice, ¿en quién? En ustedes. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En todos que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo decidió obedecer al Padre y hacer la voluntad del Padre. Pues en nosotros también debe haber ese compromiso de hacer la misma voluntad que hizo Cristo Jesús. En la primera carta de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Cristo está en nosotros, tenemos que andar como Él anduvo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Cuando tú lees la palabra, cuando tú meditas en la palabra, vas a conocer más de Jesús. Vas a saber qué carácter tiene Jesús. A través de nuestra comunión con Él, a través de nuestra vida de oración, de devocional, conocemos más de Jesús. Tenemos más de Él. Y estas dos cosas tienen que estar en nuestras vidas, porque la salvación responde al propósito eterno de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? El evangelio del reino y el señorío de Cristo. Estas dos cosas deben estar en nosotros. Porque cuando entendemos estas dos cosas, automáticamente el propósito eterno de Dios se va a hacer efectivo en nuestras vidas. Que cada día vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Por qué la iglesia que responde al propósito eterno de Dios es una iglesia de discípulos? ¿Por qué será? ¿Por qué la iglesia que responde al propósito de Dios es una iglesia de discípulos? ¿Quién se arriesga a contestar? ¿Quién? Mi esposo dice Navidad. Porque han recibido la revelación del reino. Amén. ¿Qué más? Como veíamos, porque han entendido el verdadero arrepentimiento. Como decía, cuando yo entiendo el arrepentimiento, dejo mi rebelión. En pocas palabras, dejo hacer lo que me da la gana y me someto a la voluntad de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser como la primera iglesia. Ellos no se consideraban miembros de la congregación. Ellos no se consideraban parte de la religión cristiana. No se llamaban ni creyentes, ni cristianos, ni convertidos, ni nacidos de nuevos. Ellos se consideraban discípulos. Como ustedes ven, cada vez que leen el término discípulo aparece continuamente, porque la iglesia primera vivía con esta conciencia. Somos discípulos porque tenemos que aprender a ser como Jesús y estamos en un proceso continuo de aprendizaje. La palabra discípulo en griego es, ¿se acuerdan? Nivel 4 y nivel 5 cuando pusimos aquí la predicación. La palabra discípulo en griego es, a ver, los que no vinieron se salvan, pero los que estuvieron aquí deberían saberlo. Es matete. Puede traducirse también como aprendiz. Y buscando en el diccionario de la RAE,
Por eso, matete, ¿qué quiere decir? Confusión, desorden de cosas. Nosotros tenemos un desorden en la cabeza. Pero cuando llegamos a ser realmente discípulos y dejamos que Cristo obre en nuestras vidas, toda esa confusión, todo ese desorden que hay en nuestras vidas se va poniendo en orden. ¿Por qué? Porque vamos cada día aprendiendo a ser como Jesús. Jesús mismo les dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender a amar al enemigo. ¿Cuántos aman a los enemigos? Aprender a perdonar al que te ofende. Aprender a poner la otra mejilla. Aprender a usar la mirada como Jesús dice que hay que usarla. ¿Qué mirada ponemos cuando algo no nos agrada? Muchas veces la mirada dice todo, ¿no? Aunque no te digan nada. La mirada lo dice todo. Pero si Cristo está en nosotros, ¿cómo tiene que ser esa mirada? De decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Venga, siéntese, le voy a explicar. No hago otra vez así. Cuando Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, los discípulos entendieron perfectamente, porque Jesús estuvo haciendo 3 años y medio con ellos. Sabían las condiciones para ser un discípulo, sabían lo que significaba bautizar, sabían lo que habían que enseñar. Las condiciones para ser discípulos según Jesús, y que enseñó a su generación dejándolo escrito en los evangelios para que no tuviésemos ninguna duda, menciona en Marcos 8:34, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Cuántos queremos ir en pos de Cristo Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Para ser discípulos de Jesús, ¿qué es lo mismo que ser salvos? ¿Qué es lo mismo que ser nacidos de nuevo? ¿Qué es lo mismo que estar en el reino de Dios? ¿Qué es lo mismo que ser cristiano? ¿Qué es lo mismo ser creyente? Las condiciones son estas. La primera y principal es negarte a sí mismo. ¿Estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a dejar tu forma de pensar? ¿Estás dispuesto a dejar los criterios que tú tenías? ¿Estás dispuesto a dejar tus derechos que hasta ahora prevalecían en tu vida y decían: en mi vida solo mando yo, en la iglesia manda el pastor, pero en mi casa yo soy la autoridad? ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo gobierne también en tu hogar? Al negarse a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Jesús menciona: si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece. ¿Qué quiere decir aborrecer? Poner en segundo lugar. ¿A quién tenemos que poner en segundo lugar? Como dice en Lucas 14, 26, 27, a nuestros padres, madre, esposo, hija e hija, y aún también nuestra propia vida. Cuando nosotros dejamos en segundo lugar esto, podemos ser discípulos. ¿Qué quiere decir no puede ser salvo? No puede ser formado a la imagen de Cristo. La salvación no lo puede alcanzar, porque necesita que la roca que va a ser esculpida a la imagen de Cristo sea y esté disponible para hacer ese trabajo en su vida.
En Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesús dice: niéguese a sí mismo diciendo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La primera, ¿cuál era? Que tenemos que negarnos. La segunda, aborrecer. Y aquí otra vez nos dice que debemos negarnos a sí mismo, diciendo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El Evangelio del Reino es así de radical. En el Evangelio del Reino, tú no puedes hacer un convenio. Si tú aceptas vivir el Evangelio del Reino, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar la cruz y seguirlo a Cristo. Tienes dejar todo lo que está estorbando y que te impida seguir a Jesús. Hay dos puertas. En el Evangelio del Reino es radical. ¿Hay dos puertas? ¿Hay dos caminos? ¿Qué dices? Si el Evangelio del Reino es radical, ¿habrá dos puertas? ¿Habrá dos caminos? No. No puede haber dos puertas. No puede haber dos caminos. No hay dos formas de ser salvos. Hay una sola puerta y hay un solo camino y una sola forma de ser salvos. ¿Cuál es? Siendo discípulos de Jesús. Negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, siguiéndole, dispuesto a perder nuestra vida y poniendo en segundo lugar todo el otro amor que está ocupando el amor de Cristo. ¿Qué ocupa ahora mismo en tu corazón el primer lugar? ¿Quién ocupa? Esta respuesta puede ser cada uno sinceros delante del Señor. Estos requisitos que Jesús predicaba no eran antojadizos, eran necesarios. Era el mensaje que producía discípulos, o sea que matetes, dispuestos a seguirle y obedecerle en todo. Solo con una condición aceptada así, Dios podía formar la imagen de Cristo en nosotros. Jesús no nos dejó ejemplo y modelo. Él hizo discípulos y nos encargó que hagamos discípulos. Para Jesús hubiera sido imposible formarlos sin la disposición de ellos de sujetarse a la autoridad, porque Él estaba bajo autoridad. Cuando nosotros aceptamos ser discípulos, cada uno nos sujetamos a la autoridad, que primeramente es Cristo Jesús, y la siguiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la siguiente? ¿Aló? ¿Dónde está? Más adelante les digo. Él exigía de alguna manera que si alguien quería ser su discípulo tenía que estar sujeto a él. Y de todo esto llegamos a una conclusión. Sin maestro no hay aprendiz. Y un aprendiz podrá ser maestro si tiene maestro o no tiene maestro. El aprendiz necesita de un maestro. Si alguien quiere aprender una profesión, necesita que alguien que sabe lo enseñe. Yo cuando aprendí la carpintería, yo no sabía nada. No sabía ni cómo se coge un martillo. No sabía ni qué nombres tenían las herramientas. Pero la constancia, el deseo de superarse, el deseo de aprender,
pude saber para qué se utilizaban tantas herramientas y la dedicación que puso el maestro en enseñarme y decirme, esto es así, ya no rompa más los muebles, tiene que hacer de esta forma. Y también el obedecer, como dice el maestro, vas a ir aprendiendo y caminando. Sin discipulador no hay discípulo. Si no hay alguien que esté sobre tu vida, que pueda aconsejarte, que pueda animarte, que pueda corregirte, que pueda enseñarte la escritura. Si no hay nadie quien pueda corregirte, quien pueda enseñarte, quien pueda animarte, no puedes ser discípulo. ¿Por qué? Sin discipulador no hay discípulo. Mi discipulador es Cristo. Sí, Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero debemos tener una coyuntura aquí, para que te ayude, para que te anime, que en esos momentos en que tú necesites, Él pueda aconsejarte, Él pueda animarte a través de la palabra. Pero qué importante es la sujeción. Si yo entiendo que soy discípulo, debo sujetarme. Si no hay condición de discípulo, no puedes enseñar. Si no hay una disposición a aprender, entendamos que la sujeción no es opcional. Es el primer medio que necesitamos para ser ayudados a ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Sin autoridad, bajo autoridad, no hay autoridad. Para que tú tengas autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Y cada uno de nosotros también estamos bajo autoridad. Si alguien no está bajo autoridad, al final del culto se acerca y dice, mira, Segundo o José, mira, yo no estoy bajo autoridad. Yo quiero ser discípulo. Yo quiero tener mi discipulador. Yo quiero llegar a la imagen de Cristo Jesús. Yo quiero que Dios cuente conmigo también en ese propósito eterno que tiene. El apóstol Pablo lo veía de esta manera: estando persuadido de esto, en lo que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que ser conscientes de que en el proceso tenemos que irnos desarrollándonos. Un estancamiento es un retroceso tremendo para cada uno de nosotros. La semana pasada Javier predicaba y ponía ejemplo de quién. De Eutico, ¿no? ¿Quién era Eutico? Un distraído, ¿no? Un distraído que se distraía por todo. Muchas veces nosotros también nos distraemos. Ahora mismo no hay moscos. Imagínense si ahora mismo vuelve una mosca. Le van siguiendo, ven cómo ha dado la curva de 180 grados y también quieren. Nos distraemos con todo. ¿Qué pasó con este chico? Se quedó dormido. ¿A dónde fue a parar? Dice que estaba en el aposento alto. Más o menos será un primer piso, ¿no? Desde arriba hasta el suelo. Imagínense si nosotros nos ponemos sobre la ventana, nos quedamos dormidos y nos vamos cayendo. ¿Qué pasará? ¿Me levanto, me sacudo y empiezo a caminar? No. Dice que este joven quedó ahí un momento, tuvo que bajar Pablo, orar por él, darle vida, pero dice que dos hombres le fueron llevando de los brazos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor no pudo ya caminar. No dejemos que un estancamiento afecte nuestras vidas. La iglesia, la revelación del reino está a tu disposición para que crezcas, para que cambie tu carácter, para que cambie tu forma de pensar.
tu forma de actuar, para que cada vez seas más parecido a Jesús y en todo proceso de crecimiento. Un estancamiento es un retroceso o la muerte directamente, o la muerte, y muchos se van quedando sin fe. Muchos se van quedando sin fe. El día viernes les preguntaba en el grupo de hogar, ¿qué está destruyendo tu vida para que tu nivel de fe sea bajo? ¿Cómo está tu nivel de fe ahora mismo? Del 1 al 10, ¿cómo está tu nivel de fe? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu nivel de fe, Mercedes? Del 1 al 10. Es difícil ponerle un número. Es difícil ponerle un número, pero esta semana han sucedido varias cosas en mi vida que han implicado fe. Y creo que por ese lado, pues, sí, bien regular. Bien. ¿Cómo está tu fe, Giovanni? A mí me gusta que todos participen para que no se duerman, porque de aquí ya me están llamando ya. No, no voy a ir, aquí me quedo. Bien, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué puntaje te darías? Un 5. Beto, del 1 al 10, ¿cuánto te das? Un 5. José, ¿cuánto se da del 1 al 10? Un 6. ¿El segundo? ¿Yo? Yo me doy un 9 o un 10. ¿Por qué nos damos un 5 o un 6? ¿Qué es lo que nos aumenta la fe? El estar en comunión con Cristo, el escuchar, el investigar, el leer, el estudiar y el obedecer a tus autoridades. Si tú te das un 5, es que algo está distrayendo en tu fe. Si tú te das un 6, es que algo está pasando en tu vida y tu nivel de fe está bajando. Algunos dijeron buena. Si es buena, date un 10. Se puede mejorar. Sigamos. Decimos que un discípulo normal es alguien que aprende, que conoce el contenido, la enseñanza, vive la palabra, lo practica porque quiere hacerlo, porque se le enseña y enseña a otros. Ese es un discípulo. Alguien que aprende, que conoce el contenido, que sabe la enseñanza, que vive la palabra, lo practica, quiere hacerlo y pone en práctica y enseña a otros. No hagan como esta pareja que fue al hospital y dejó ahí al hijo y dijo, ya está. No te conformes solamente con el hecho de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Dices, bueno, como ya acepté a Cristo como Señor, soy salvo y voy a hacer lo que yo quiera. No. Cada uno podemos hacernos una evaluación. Si estamos viviendo la palabra,
preguntarnos, ¿ya llegué a la meta? ¿Reconozco que necesito realizar cambios profundos? ¿Cuáles son esos cambios? Tú como discípulo, ¿estás poniendo en práctica la palabra? Tú como discípulo, ¿estás viviendo conforme al propósito que Dios quiere en tu vida? Tú como discípulo, ¿has aceptado realmente vivir el señorío de Cristo? Vamos a ponernos de pie.